Bienvenidos a Mente Libre. El primer podcast de montaña y deportes outdoor en Canarias. Aquí el protagonista eres tú. Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos a un programa más de Libre, nuestro podcast de entrevistas. Esta semana traemos una entrevista que realizamos a la deportista canaria Tatiana Mújica, una corredora de trail muy conocida y además nadadora, también con muy buenos resultados. Actualmente es campeona de Canarias en su categoría por esta disciplina deportiva. Tatiana, entre otros podios y victorias en el trail o sky running, fue también bronce en el Campeonato de Canarias, precisamente trail running, que se celebró en la Circular Extrema Villa de Moya 2025. Repasamos con ella también su experiencia en maratón de sable aquí en Fuerteventura y en Marruecos, en donde fue vencedora en las dos ocasiones. También su increíble trayectoria desde 2024, nos explica cómo entiende ella el deporte como una forma de vida, pero también como un hobby. Al fin y al cabo, como ella misma explica, el lunes hay que ir a trabajar. Una persona con las ideas muy claras de cómo quiere disfrutar cada carrera por encima de resultados, aunque también, como nos explica y como se podrá escuchar a lo largo de la entrevista, siempre sale de su gen competitivo. Y es que 3 años practicando deporte la lleva a esforzarse en cada prueba para tratar de hacerlo lo mejor posible, sabiendo que de esto no vive, conocedora de sus limitaciones y que lo importante, como ella muy bien recalca, es llegar bien el lunes para ir a trabajar, sin lesiones y habiendo disfrutado de lo que más le gusta cada fin de semana. Bueno, estamos con Tatiana Mújica, sin acento. Muchísimas gracias por atendernos, Tatiana, y disculpa que llevas nada más y nada menos que 45 minutos esperando para que conectemos, que ha sido un fallo nuestro, mil disculpas. Bueno, no pasa nada, siempre se aprovecha el tiempo para algo. La verdad que muchísimas gracias por atendernos, pues estás a punto de viajar para La Palma para hacer Reventón El Paso, que es la prueba más inmediata que vas a hacer. Además, repites en Reventón El Paso. El año pasado con muy buen resultado, quedando segundo de la Ultra de Cumbre Vieja, que es la misma prueba que vas a realizar este año. Además vienes de la Classic, que me imagino que con ganas. Sí, con ganas de volver a sacar la espinilla ahí. Y nada, para allá que vamos a ver qué tal se da. Pues mira, a ver que Alexis se retiró en el kilómetro 10 y mira cómo le ha salido la Blue Trail, o sea que ya sabes, no hay mal que Sí, por a bien ver no si venga, entre canarios nos pasamos la suerte. Bueno, estaba bendecido que estaba entrevistado en el podcast, Bueno, me imagino que un poco, si quieres empezamos por ahí, por la Classic, que ha sido la gran prueba así que empezaste. La segunda vez que la intentas, que no has podido conseguirlo, pero bueno, que yo te lo decía. Uno de los ejemplos, otro ejemplo canario, si quieres, uno era Cristian Manole, pero el otro ejemplo canario, si quieres, es David Reyes Lorenzo, que te lo decía en redes, a la tercera la va la vencida, pero porque él este año es la primera vez, después de 2 intentos previos, que la logra terminar y aún así le costó bastante. Es una prueba, ¿qué tiene la prueba para ti? ¿Qué es lo que la hace tan complicada? Aparte de los kilómetros, que son 126. Sí, bueno, aparte de los kilómetros, también depende mucho la climatología que te toque ese día. Cierto que este año estaba la climatología muy bien y los errores que tuve el año pasado en cuanto a frío, sueño, esos errores y todo lo que podía estar en mi mano lo tenía bastante controlado, pero bueno, un dolor físico pues al final hizo que en el kilómetro 48 ya decidiera retirarme, más que nada porque el lunes hay que ir a trabajar, no somos profesionales y bueno, cada uno también se tiene que conocer a sí mismo y saber hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Cierto que bueno, una retirada
te deja un poquito de aquella manera, pero bueno, como digo, pues todos los lunes hay que ir a trabajar y al final esto es un hobby y tampoco hay que jugarse la salud por una carrera. No, y además como apuntas, por un lado eso, ¿no? Que es un hobby, que tienes tu trabajo, que no es tu profesión. Y después saber escuchar al cuerpo, que ha pasado, por ejemplo, este fin de semana con Alba Murcia, que sí que es verdad que le ha pasado algo similar, no se encontraba del todo bien y al final decidió pues lo mismo, ¿no? De retirarse a pesar de que ella acababa la carrera y se hubiera clasificado para UTMB, para la final, pero no podía más. Y al final lo que tú dices, ¿no? Creo que es o lo que más madurez tiene, ¿no? El poder decir, vale, puedo conseguirlo, pero no a toda costa. Me tengo que retirar, como tú dices, el lunes tengo que ir a trabajar. Eso cuesta también, ¿no? Sí, bueno, como de toda la vida haciendo deporte, qué más satisfacción que llegar a una meta, ¿no? Y más de una prueba como es la Gran Canaria y lo que supone para los canarios una prueba de esa envergadura. Pero bueno, las posibilidades siempre están ahí, a veces sale cara, a veces cruz y bueno, aceptar las cosas como vienen. Y eso sí, no perder la motivación porque al final carreras hay montones todos los años y hay que seguir para adelante. Pues bueno, Cristian Manole tardó 4 ediciones en llegar a meta, pero ¿qué 2 llegadas a meta lleva, eh? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, espero conquistar la mía a ver si el próximo año. Ya verás que sí, seguro. Bueno, y siguiendo de todas maneras, tú con Ultra, que lo estábamos hablando ahora, aparte de esta cumbre vieja, has tenido muy buenos resultados en 2022, que yo creo que fue en Ultra los mejores resultados que has tenido, aparte de cumbre vieja, ¿no? Que es el maratón Eh, de sables, vamos. sí, sí, bueno, me salió la oportunidad de participar y participé en 2021, vi un poco la experiencia como era y ya en 2022, pues como ya llevaba ciertas tablas encima, pude controlar algunas cosillas más de la prueba y al final, pues bueno, pude llegar a meta con la victoria y la verdad que muy contenta. Y luego el mismo año del 2022 se me presentó la oportunidad de hacer la prueba también en Marruecos. Y bueno, esas oportunidades no hay que dejarlas escapar. Y también fui para allá y la verdad que muy contenta también con el resultado. Eso sí, no me cogen más en Marruecos corriendo. No fue como en Fuerteventura, ¿no? No Que corría fue brisilla. muy bien en cuanto a resultados, pero la verdad que correr en esas condiciones extremas de calor, y mira que nosotros estamos Mm. acostumbrados, pero correr a 50 grados con la arena que te quemaba, hay que pasarlo. Y ya después de 4 días de aventura, yo creo que es más que suficiente para conocer la experiencia y bueno, ahí queda y el que la quiera hacer yo lo animo, pero que conmigo no cuente. Bueno, yo sé de una que es Inés Astrain, que seguro que no la pillan tampoco, ¿eh? Porque vamos, ella parecía que estaba en el desierto, en el puerto de la Cruz, la llevan allí a 50 grados y vamos, no lo Sí, la cuentan. verdad que hay que estar fuerte, pero de cabeza para aguantar tantos kilómetros y con ese calor y que, vamos, no hay ni un mato, así que gatos por allí pocos hay. Hombre, Christopher Clemente nos contó en su momento, cuando hicimos el podcast con él, algo similar. Lo que pasa que, claro, totalmente distinto, porque al fin y al cabo es en Costa Rica. Pero sí que es verdad que con el calor y la humedad, pues también lo pasó bastante mal. De hecho, le va a costar a él también volver a esa prueba. Porque precisamente, pues un poco lo que tú comentas, ¿no? La temperatura, la deshidratación, sí que es verdad que a lo mejor hay más vegetación, evidentemente, que en el medio del desierto del Sahara, pero que también le pasó lo mismo, ¿no? Que estaba en una situación un poco extrema. Son 4 días, por lo que te entendí, de competición, ¿no? Sí, bueno, son 4 días en el campamento, pero de competiciones de etapa son tres. Lo que pasa que corres el lunes, el martes, el miércoles es el día de descanso y el jueves ya se abarca la última etapa. Entiendo que en Fuerteventura funciona igual que en Marruecos, o sea, por día, ¿son 3 días de carrera o varía de una a otra?
Sí, son los mismos días de carrera, lo que pasa que en Fuerteventura tú vas directamente el lunes a la salida, con lo cual el domingo duermes en casa, pero la de Marruecos el domingo ya te llevan al desierto, con lo cual desde el domingo ya entras en autosuficiencia, como es la prueba, y ya esa noche pues duermes en la caseta, con lo cual ya el lunes sales con el cuerpo un poco molido de estar durmiendo pues en esas condiciones, ¿no? Claro. Bueno, no sé, clave, me imagino que cómo lo aguantas. Porque, claro, deshidratación, calor, incomodidad con la arena. Vamos, es todo en contra. Sí, bueno, al final cuando alcanzas el dolor máximo parece que ya luego nada te duele. La primera noche siempre duermes lo poco que intentes dormir desclavado, porque la arena parece que es blandita, pero no es oro todo lo que reluce, así que cierto que sales ya medio molido a correr, pero bueno, luego al final como haces lo que te gusta, ¿no? Y sin presiones y vas un poco ahí a disfrutar y a ver qué te encuentras, pues la verdad que se van pasando los kilómetros y las horas y luego ya llegas y ya estás allí con el resto de la gente, disfrutando del día y de la arena, porque poco más tienes que hacer allí, pero está muy bien y luego que haces mucha piña, conoces mucha gente, porque al final estás ahí incomunicado, casi no hay coberturas en los desiertos en los que vas. El móvil, la batería te dura lo que te dura y claro, para aligerar peso ni baterías externas ni nada porque ya bastante peso llevas con el material obligatorio. Entonces, bueno, como aventura pues está muy bien, es muy enriquecedora, te hace conocerte a ti mismo también, los límites que puedes llegar a alcanzar y la verdad que bueno, para el que le guste ese tipo de aventura está muy bien. Bueno, que tú te das por satisfecha, pero vamos, que con un primer puesto también, como para no estarlo, ¿no? Sí, la verdad que bueno, en Marruecos sí que ya salí, Fuerteventura iba un poco más a ver si podía pillar algo, pero en Marruecos ya salí, como fue solo 3 semanas después, a ver qué es lo que pasaba. Conseguí ganar la primera etapa y con bastante diferencia, le sacaba 1 hora a la segunda chica y en la segunda etapa pues intenté sacarle un poquillo más para el jueves estar tranquila. Y conseguí también ganar la segunda etapa y sacarle un poquillo más de ventaja. Y en la última dije, bueno, a ver si soy capaz ya de ganar las tres. Y me cuadró. Pude ganar también la tercera etapa, así que bueno, muy satisfecha con los resultados. Y más que con los resultados, de ser capaz de batir ese calor, ese día de descanso ahí tirada en la arena con 5 litros de agua y lo que te quedaba de comida. Entonces, bueno, la verdad que se Porque la recomiendo al que quiera ir, pero ah, yo no voy más. ahí no es como la 360 que puedes entrar en un bar, ¿no? Porque no hay bares. No, no, ahí no hay nada, solo la carpita que te dan agua en el avituallamiento y la garrafita que te dan cuando llegas y ya lo demás, lo que quieras, las comodidades que quieras tener, te las llevas tú y las cargas en la carrera. Madre mía. Porque entiendo que también el agua es limitada. Sí, te dan 5 litros de agua por día y con eso pues ya tú te las gestionas como quieras. Tienes que guardar para empezar la carrera del día siguiente, hidratarte, comer y o comes y te hidratas o te aseas. Entonces es un poco ir jugando ahí Hombre, a mí me con pillas los ahí litros de y los agua. 5 litros me los veo, pero Sí, bueno, es en complicado, me Fuerteventura, imagino. sí, sí, Fuerteventura te da un poco más de margen. Al final hace calor, pero no hace nada de calor comparado como Marruecos. Entonces, claro, Marruecos llegas de correr deshidratado, perdido, y claro, pasar luego el resto del día a 50 grados, pues imagínate el agua que tienes que beber para estar decente. Madre mía. Pues nada, muchísimas felicidades porque la verdad que era una de las preguntas viendo que habías participado en la prueba y un poco por desconocimiento porque la verdad que no le hemos tratado mucho esa prueba en concreto y felicidades porque vamos, resultados espectaculares porque también la ganaste en 2024 en octubre también en Fuerteventura en este caso. Sí, las veces anteriores había ganado la modalidad reina, la de 120. En Fuerteventura salí, la primera etapa me fue muy bien, conseguí llegar primera. Iba también a por la distancia reina, lo que el segundo día tuve una caída y ya se me jodió el plan.
Estuve un poco ahí peleando, pero ya en la segunda etapa puedes elegir distancia también. Ok. Entonces era o acabar la pequeña o a ver si acababa la segunda etapa. Entonces, bueno, pues decidí irme a la de 100 kilómetros y ver qué pasaba, a ver si podía salir el jueves. Y bueno, el miércoles como descansas me recuperé un poquillo y el jueves salí con un poco de malestar, que tuve un golpe en la rodilla y bueno, también la conseguí acabar y ganarla, pero todo fue gracias a la etapa que había hecho el lunes, que me dio un poco de ventaja y me recortaron, pero no lo suficiente como para quitarme el primer puesto, así que bueno, también contenta y un poco eso, siempre hay que saber las capacidades de uno y los límites para pues poder ser finisher o retirarte en el camino. Yo creo que es una de las claves para ultra, ¿no? Para saber hacer ultra. Sí, Conocerse yo creo a uno mismo, que ¿no? sí, sí, la cabeza, conocerse a uno mismo y tener la cabeza fría y aquí no estamos para demostrar nada a nadie, cada uno sabe sus límites y bueno, pues saber decidir, no somos más por ganar una de 120 que más por ganar una de menos kilómetros, al final todas tienen su esfuerzo y yo que hago un poco de todo, puedo decir que en las de 10 kilómetros sufro muchísimo más que en una de 50. Entonces, bueno, pues todas tienen su puntito, su esfuerzo y al No, no. final esto es para disfrutar. Es que es lo que tú dices, que al final dices, no, es que una de 10 kilómetros, pero que en la de 10 kilómetros para llegar los primeros tienes que apretar y todo el rato y con la soga al cuello. Es otro tipo Sí, de sí. competición totalmente distinta a una competición a lo mejor de 50. Que me encanta que digas que no pude ganar la de 120, pero gané la de 100, ¿sabes? Como vamos ya a una carrera de 100, aunque sea por etapas y vamos, estaría dando palmas. Sí, sí, bueno. Bueno, aparte de esta prueba, el año pasado, que fue muy prolífico, lo estábamos hablando ahora, que en alguna prueba llegaste un poco apurada o un poco justa de fuerza. En general, ¿cómo lo haces para combinar todo? Porque haces natación también, además con muy buenos resultados y con la selección canaria, normalmente has ido a competir también. El año pasado, sin ir más lejos, incluso también competiciones a final de año, campeonato máster. O sea que, ¿cómo haces para combinar los dos deportes? Bueno, es cierto que al final nadar no me cuesta tanto y llevo 24 años compitiendo en natación, es lo que siempre he hecho. Tuve algún parón ahí en medio con los años de universidad que uno no tiene tanto tiempo y cierto que la abandoné un poquillo, pero luego la he retomado y la verdad que, bueno, es como las tablas de multiplicar, una vez que las aprendes ya no se olvidan. Pero cierto que, bueno, no alcanzo los niveles que tenía cuando tenía 15 años, ¿no? Es normal, las responsabilidades hoy en día son diferentes, pero la verdad que, bueno, entrenando y logro obtener buenos resultados dentro del estándar, ¿no? Y bueno, a veces estoy súper cansada porque a veces nado por la mañana, luego voy a correr por la tarde y bueno, combinando un poco así, sé que no voy a llegar a los niveles que tenía antes. Al final tampoco me dedico exclusivamente ni al trail ni a la natación. Y como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Pero bueno, al final yo de esto no voy a vivir. Esto yo lo hago porque me gusta. Y voy haciendo un día una cosa, otro día otra. Y bueno, al final, como llevo toda la vida haciendo deporte, también el gen competitivo ese también lo tengo y me hace que luego en las competiciones saque mi mayor rendimiento. Bueno, que hemos entrevistado precisamente tres mujeres y tres mujeres que vienen de la natación, porque Lorena Padrón también. Y Alba Murcia también viene de la natación, que no lo sabíamos esto. Ah, bueno. O sea que ha sido más o menos, además Alba Murcia, que encima es asturiana, pero ella viene de la natación en piscina y era un tema de, pero si tienes montaña, ¿cómo va? Y sí, sí, venía de natación y también de competir. Lo dejó y empezó con el trail, o sea que coincidencia, porque la verdad que no nos había pasado, no habíamos encontrado nadie que practicara otro tipo de deporte que no fuera a lo mejor atletismo, fútbol, lo más típico. Y justamente con ustedes tres llevamos tres entrevistas que vienen de la natación, entonces es un poco llamativo. Sí, sí.
Bueno, tú eres lo comentabas ahora, eres de Gran Canaria, eres de Firgas, y cómo empezaste deporte que practicabas anteriormente, evidentemente, y ya está más que contestado, que es la natación. ¿Cómo entraste en el trail? ¿Quién fue la persona un poco que te motivó o te motivaste tú sola? ¿Cómo lo descubriste este deporte? Pues nada, entré en la universidad, ya no tenía tanto tiempo para nadar y busqué un deporte que no me quitase tanto tiempo para poder sacar adelante los años de estudio, ¿no? Y nada, empecé a jugar al fútbol. Luego, nada, estuve solo un año porque me lesioné, me tuve que operar y ya dije, este sufrimiento no es para mí y volví a nadar. Y ahí en la piscina nuevamente fue cuando conocí a unos chicos triatletas y uno de ellos me dijo un día, vamos a echarnos una carrera, tal, lo típico. Pues fui con ellos y me gustó, me entró el gusanillo y empecé a hacer carreras pero de obstáculos. Y Ok. estuve como 2, 3 años haciendo carreras de obstáculos. Sin haber hecho ninguna me metí a la bestia al rey esa, pero a la distancia larga, yo burro grande, ande o no ande. Y fui justamente con un compañero de natación y la acabamos bien y ya luego seguimos haciendo carreras de obstáculos y alguna hacía de asfalto. Y ya así como en 2018, si mal no recuerdo, ya los obstáculos me cansaban un poco de tanta suspensión y demás, y yo ya con la natación tenía y ya me dediqué más solo a hacer trail. Que el trailer, me imagino que montaña, el binomio montaña e ir a correr, te enganchó. Sí, sí, la verdad que cuando empiezas a ver los paisajes que no puedes acceder ni en coche ni en bici, dices tú, joder, qué manera de conocer la isla, haces deporte, ves la naturaleza, casi conectas con el medio ambiente, ¿no? Y luego, pues bueno, toda la parte de que te va de los problemas diarios, del trabajo, del estrés, así que una buena terapia es salir a conocer la isla, ¿no? Tienes dos buenas terapias porque en la piscina también te quedas ahí tú. Bueno, ahora sí que es verdad que están los auriculares, evidentemente, que puedes ir oyendo música. Antiguamente no, pero que era un tema muy introspectivo, la natación. Pero sí que es verdad que al fin y al cabo, tanto la natación en piscina o en aguas abiertas como el trail te sirven un poco para eso, ¿no? Para gestionarlo. Sí, sí, el trail, bueno, siempre yo intento ir con gente, ¿no? Se me hace mucho menos ameno y estar riéndote con el compañero que va, al final te exiges un poco más y bueno, siempre viene bien, pero sí que es cierto que luego hay días que me gusta salir sola y ver lo que pasa, ver recorridos nuevos y conectar tú mismo contigo y pues con la naturaleza y olvidarte un poco del mundo exterior, que hoy en día con las tecnologías parece que no vemos otra cosa que una pantalla, ¿no? Entonces, Sí. bueno, pues también es una buena terapia de salir de una Desconexión pantalla digital, y mental y digital. desconectar. Sí, sí. No sé si practicas algún otro deporte de montaña. Pues tú, investigando las redes, con fines periodísticos, sé que bicicleta sí que haces, en este caso alguna que otra prueba, incluso has hecho de bicicleta de carretera, pero no sé si algo de escalada, senderismo, me imagino que sí, que algo harás durante el año. No sé si algún otro deporte así de montaña practicas o has practicado. Normalmente, ¿no? Me he ido a escalar con amigos en momentos puntuales y lo típico del domingo que no tienes nada que hacer y vas a escalar y tal, pero así como hobby de entre semana y tal, no, no practico ninguno. Ahora tengo metido en la cabeza hacer el Fudenas en la bici de montaña, pero bueno, ya veremos a ver porque son muchas cosas y una prueba así tan larga quizás deberías preparártela un poquito para no sufrir. Entonces, Hombre, bueno, en Fuerteventura tienes buenas experiencias. sí, la verdad que sí, pero No, no, ya pero cuando es algo que no depende solo de ti, sino también de dos ruedas, quizás hay que pensárselo un poco mejor. no, no, que es una prueba, como tú dices, muy exigente y son muchos kilómetros. Bueno, repasando la temporada 2024, lo hablamos un poco ahora, porque la verdad que es que no has parado. Literalmente y nunca mejor dicho, ¿eh?
Las Palmas Trail, 10 kilómetros, segunda clasificada. Primero, alcalde Camilo Sánchez, primera clasificada, que esa fue el 27 de enero, me estabas comentando. Entre Cortijos, 14K, primera clasificada. 25 de mayo en la circular de Tejeda, en 55 kilómetros, Primera primera clasificada. clasificada. Vamos, un principio de temporada de sueño. Sí, la verdad que sí, al final yo siempre salgo y digo, bueno, a ver cómo responde hoy el cuerpo. Y bueno, la verdad que, por ejemplo, en la de vecindario salí con los compañeros, siempre sale muy rápido. Yo el asfalto no lo controlo mucho, todo que he dicho de paso. Y bueno, empezamos a correr y cuando nos dimos cuenta teníamos a un chico con la bici al lado. Y recuerdo que yo le decía, pero ¿qué haces aquí? No estés a mi lado y tal. Y para no tener la presión esa de ir con alguien al lado. Y me dice el chico, es que vas primera, tengo que ir contigo. Y digo, pues nada, ya que estamos aquí, vamos a ver si llegamos. Y bueno, así al final con esa motivación conseguí llegar también primera, pero las demás, por ejemplo, entre cortijos tuve una buena batalla con Tatiana Cruz, la compañera, y no fue hasta el kilómetro 11 que me pude separar un poco, pero te digo, es complicado estar siempre ahí peleando y que el cuerpo no está bien todos los días tampoco. Entonces, bueno, peleas las que puedes, sales a disfrutar las que no, y al final todo va sumando y vas adquiriendo experiencia, así que y conociéndote un poco a ti mismo también en las competiciones. Así que bueno, un poco eso es con lo que luego te quedas al final, ¿no? Bueno, que de todas maneras entre comillas, que no son piques, pero esos duelos, por así decirlo, pero que son bonitos porque al fin y al cabo también es parte de esa competición, pero bueno, que al final siempre acaban con una buena cerveza. Sí, sí, yo se lo digo a todo el que me conoce, que yo si puedo no perdono una, pero luego soy la primera que llega y se va a echar una cerveza o dos, que las que hagan falta, que eso no es problema. Me imagino que después de ese principio de temporada, después llegó Traña Trail, que también quedaste primera clasificada. Cuéntanos un poco de la carrera, que esa es una nocturna y este año entra dentro del circuito Sky Camón. Sí, hacía años que ya la escuchaba, nunca había ido unos cuantos años a entrenarla, el entreno organizado que se hace, Ujú. y el año pasado tuve la oportunidad de correrla. Entonces la corrí y la verdad que me lo pasé genial en esa carrera. A mí me gustó, cierto que, bueno, la humedad hay que llevarla también Sí, porque y correr por esos senderos de noche, sobre todo por la bajada del Pinillo, es bastante complicado, es una zona bastante técnica. Pero bueno, el ambiente de carrera está muy bien, hacen muchas actividades y luego el post carrera y demás ahí pues está muy bien también. Y al final, bueno, en Canarias, en este paraíso de temperatura, ¿qué más puedes esperar de una carrera? que eso te iba a decir, el año pasado, si no estoy equivocado, fue en julio, principios de julio, este año es a finales de junio, está más o menos rozando el verano. Lo único bueno que es nocturna, por lo menos no tiene el Sí, solajero. sí, sí. Aunque recuerdo que el año pasado hacía un calor, o yo que tenía demasiado calor, pero uf, se pasó También es dura en la el carrera. sur y eso, quieras que no, se nota, ¿no? Sí, sí, yo ahora llevo 2 años viviendo en el sur y no tiene nada que ver entrenar aquí abajo con entrenar por arriba, por el norte, cuando vivía en Firgas. Y la verdad que, bueno, te terminas acostumbrando, pero sacar los entrenos tiene un plus añadido porque estás luchando con el calor y a veces, bueno, los horarios de entrenar son los que son, bien por el trabajo o por las otras actividades, entonces se hace complicado. Pero bueno, al final siempre lo sacas, a veces no a los ritmos que esperas o no el entreno que tienes marcado, pero bueno, el factor calor influye mucho. Claro, no, valen doble. Sí, Me imagino, ¿no? Valen doble. Comentábamos ahora esa traíña y a partir de ahí, Campeonato de Canarias, que fue previo precisamente a la traíña trail, que fue en Breña Alta Trail, que fue a mediados de mes. Campeonato de Canarias y medalla de bronce. Me imagino que contentísima con esa carrera, además con una carrera que estuvo bastante, aparte que es bastante dura, que estuvo muy competida.
Sí, la verdad que, bueno, yo estaba apuntada a la de 17 kilómetros porque venía de hacer ya muchas carreras, pero luego al final uno le da vueltas a la cabeza y digo, venga, voy a ver si tengo la posibilidad de cambiarme y hacer el campeonato y a ver qué es lo que pasa. Y me dejaron cambiarme, me cambié, me metí en el campeonato y salí, digo, voy a ver si lo puedo pelear. Entonces salí, estuve tercera mucho tiempo, luego recuerdo que al kilómetro 17 o así me adelantó Anselma y me puse cuarta. Seguí peleando un poco porque de lejos la veía, luego llegó otra subida, la conseguí adelantar y ya esto es, venga, que no te coja. Y seguí y bueno, conseguí llegar tercera. Pensaba que las primeras me habían sacado mucho más tiempo, pero justo ya llegando a la meta escuchaba primera clasificada, segunda clasificada y digo, joder, quizás podías haber tenido un poco de fuerza y apretar más, pero bueno, cierto es que el nivel en chicas cada vez es mayor, la gente entrena, están fuertes y bueno, al final es la fuerza de ese día la que hace que te alces o no con la victoria. Fue Elsa Padrón, la ganadora de esa carrera, segunda clasificada, Dunia Cruz, tu tercera y Anselma, vamos, vaya cuatro. Sí, sí, la verdad que reñida estuvo y peleada también. De todas maneras, también una carrera que destacan todos, porque hemos entrevistado a Efren y a Joel, que se dieron palo desde el kilómetro uno, básicamente. Y destacando, ¿no? Ellos luego, Efren que reside, es de Gran Canaria, pero reside en La Palma, y Joel ya ni te digo, pues que la conocen la prueba y un poco destacaban eso, ¿no? Que sí que es subir y bajar, pero que la subida es bastante, además, que llega hasta Pista de la Hilera, o sea que una buena subida, ¿eh? Sí, sí, la carrera está, yo nunca la había hecho, era la primera vez que iba, a mí me encantó y es cierto que la subida se pega, pero luego la última parte, si tienes un poco de piernas, es muy rápida, se puede hacer muy rápido y la verdad que bueno, como los paisajes a mí me encantaron y a mí me gustó mucho y es una carrera que recomendaría a la gente para que la hiciera. Es La Palma. Sí, ¿qué vamos a decir de La Palma? Bueno, a partir de ahí ya campeonato 2024 de FECAMON y después desafío los picos. Vamos, estaban las tres que quedaron primeras del campeonato de Canarias. ¿Qué tiene esa carrera que tanto llama la atención? Porque es que es una pasada. Se quiere ir todo el mundo, ¿eh? Sí, hombre, la verdad que Teror, el pico llama mucho a la gente, ¿no? Los paisajes que tiene también son muy bonitos, sobre todo poder correr por la finca Osorio, ¿qué te voy a decir yo que soy de ahí del norte, ¿no? Entonces, bueno, es una carrera también que está muy bien organizada, no porque sea mi club, pero bueno, la verdad que la gente se vuelca mucho, está muy preparada para el corredor, o al menos es mi opinión personal sobre la carrera. Y bueno, también la fecha que es y demás, coge a la gente ahí medio en formilla también. Y claro, como suele ir bastante gente, eso quieras o no, el tener un buen cartel te ayuda a que luego vayan No, no, gente. y se ve que la gente va y bastante contenta con la prueba porque cada vez va más gente. Quiero decir, va más élites o hay mejor cartel incluso y las inscripciones se agotan en nada. O Sí, sea, sí, duran nada. Días. sí. Aunque bueno, eso ya pasa en muchas pruebas así señaladas, que bueno, al final hay tanta demanda, aunque también hay tanta oferta ya. Que bueno, llega el día que será complicado que algunas carreras se llenen, aunque bueno, cierto que hay algunas de renombre, digamos, que todo el mundo pues la quiere correr sí o sí. El claro ejemplo pues los picos o entre cortijos, por ejemplo, Mm. que las inscripciones duran, Entre vamos, cortijos ya minutos. es de récord. Entre Sí, cortijos de otro sí, mundo. Pero claro, evidentemente, insisto, algo tendrán que, como tú acabas de indicar, en un mundo o en unas islas que cada vez tenemos más competiciones y siguen saliendo, algo tendrán que agotan inscripciones en nada. sí, la verdad que bueno, hay ciertas carreras con paisajes que nadie se quiere perder y no solo que nadie se quiera perder, sino los mismos que van un año quieren volver al año siguiente, entonces, claro, es complicado. Bueno, y después de eso, nada más y nada menos que La Gomera Paradise. No sé si hiciste alguna entre medio, yo creo que no.
pero vamos, la Gomera Paradise 30K, que este año no hubo alerta de calor, pero no llegó ni uno entero. Sí, yo recuerdo haberla hecho 2 años antes, creo que fue cuando hubo la alerta de Mm, calor y dije, a mí aquí no me cogen más, pero mira, al final siempre cae. Y fui con unas compañeras que, bueno, venga, vamos. Y al final terminé allí, la verdad que es una carrera también espectacular, sobre todo el ambiente que allí se respira, al tener luego el conciertillo, pues hace que también te animes. Y bueno, mucho menos calor, pero sigue siendo igual de dura. Bueno, es que miras los desniveles y la maratón la podríamos tratar de ultra, ¿eh? La de 30 anda por ahí también, pero estamos hablando de 6.600 si no estoy yo confundido, en la maratón. La de 30 no recuerdo ahora mismo así de memoria, pero yo creo que debe andar por los 4.000 acumulados, ¿eh? Sí, el acumulado creo que es 2000 y algo. Soy un poco mala para recordar los desniveles. No, pero quiero Yo decir, voy, corro y ya está, pero mm, al fin y al cabo es una isla que en pocos kilómetros acumulas mucho desnivel, es unido a la humedad, al calor, los hmm, últimos kilómetros que no tienes, que son, si hace sol, pues se hace un poco más complicada. Y encima que era una prueba que entraba dentro del Sky Fecamón de circuito, o sea, séptima clasificada, y ahí se estaban dando, estaban luchando por el título, ¿eh? sí, bueno, yo ni recuerdo bien, no suelo hacer las copas, a veces me apunto y después cuadra que es del campeonato y tal. Entonces, yo fui, me apunté de hecho antes de que saliese que era una prueba de las de la copa. Ujú. Y allí fui, bueno, luego cuando ves que es de la copa, pues te motivas un poquillo más y tal, pero bueno, al final siempre uno da lo que puede sin mirar si pertenece o no. Así que No, ahí eso, estuvimos y dando lo mejor, lo que tenía uno dentro, vamos. y La Gomera que también es para disfrutar. Dura como ninguna, pero vamos, que también se disfruta Sí, bastante sí, ese la tipo de verdad carrera. que sí, hice también la vertical el año pasado, nunca la había hecho y yo veía aquella subida y decía, Dios, ¿por dónde vamos a subir si aquí no hay ni camino? Y veías el mirador allá arriba, pero la verdad que no tiene desperdicio la vertical, o sea, está chulísima, la salida es un espectáculo y muy recomendable. Bueno, pues este año hay ultra, ¿eh? Sí, sí, lo vi, pero vamos a ver, que el cuerpo. Todavía no está el trazado, pero parece que va a rondar mínimo 70 kilómetros y más de 10.000 metros, o sea, 5.000 en subida, 5.000 en bajada, acumulado. O sea, un entrenamiento de Christopher Clemente, vamos. Sí, sí. Que te los pone ahí como si nada, ¿sabes? Bueno, después de La Gomera Paradise, estábamos hablando de eso, ¿no? Un final de año, aparte de la Maratón de Sables, que ya la comentamos ahora, que ganaste en la 100K. Traes Santa Lucía, Cebuches Trail, Ruta Dorama, San Silvestre del Noroeste. No sé, creo que no me olvido de ninguna. No sé, yo. Y aparte, el Campeonato de Canarias Máster y alguna prueba de ciclismo que hubo ahí entre medio y Campeonato de España. Me parece que me habías comentado que quedaste cuarta o eso fue previo. El Campeonato de España fue previo, sí, sí, justo antes fue mucho antes, en febrero, Ah, en creo, fue febrero, por vale. ahí justo. O sea, con la primera parte de la temporada que ganabas todo. Sí, bueno. Pero bueno, esta última competición de natación que sí que fue en diciembre. Sí, ese fue el Campeonato de Canarias de natación máster y ahí estuvimos también peleando. Bueno, te lo preguntaba antes, que tú ya me contestabas que un poco intentas entrenar como puedes, que hay días que haces natación por la mañana, corres por la tarde, o sea que prácticamente cuando no estás trabajando estás entrenando. Sí, bueno, hago otras actividades fuera de Mm. correr, nadar y la bicicleta, entonces, bueno, también tengo tiempo para otras cosillas, pero sí, estoy todo el día, si no es trabajando, es en las clases de un instrumento que toco, sino corriendo o nadando, así que siempre estamos haciendo algo. No, no, bueno.
entiéndeme que evidentemente vida social y, y personal tienes Sí, además, sí. pero que lo pongo en valor, ¿eh? En el sentido de que eres capaz de no solo entrenar para dos deportes distintos y rendir a muy buen nivel, sino que tienes tiempo para ti. O sea, que a veces nos cuesta, ponemos mil excusas para ir a entrenar o para practicar deporte o cualquier cosa, y es complicado, ¿no? Tener esa capacidad de disciplina a la hora de cumplir con los entrenamientos. Sí, yo creo que, bueno, un gran porcentaje también es la actitud de cada persona, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso, como desde los 8 años ya yo competía, está con mi rutina diaria de sacar un tiempo para hacer deporte. Unos días podrás más, otros menos. Al final eso, tenemos vida fuera del deporte, ¿no? Y hoy en día más con el trabajo, las cosas de casa y demás. Pero bueno, es como que siempre tengo que tener, aunque sea media hora, para poder hacer un poco de deportes. Y de hecho, cuando me tuve que operar, estuve 6 meses que no podía hacer nada de deporte, sino la rehabilitación para la recuperación. Y recuerdo que esos meses era la mujer más antipática del mundo, o sea, necesitaba como eso en mi vida para poder seguir funcionando, ¿no? Entonces, bueno, siempre intento buscar un hueco y si un día pues no puedo correr 2 horas, pues corro 20 minutos, pero siempre intento hacer algo. Ese tiempo para ti, ¿no? Sí, para mí, bueno, al final estás todo el día, corre para aquí, corre para allá y por lo menos, aunque sea unos minutos al día para relajarte y hacer algo fuera de lo que es la vida diaria y del estrés, creo que viene muy bien. Mm. Bueno, 2025 también como ha empezado. Pilancones que hiciste séptimo puesto, tercera de categoría y después el campeonato de Canarias. O sea que prácticamente fueron fines de semana casi consecutivos, ¿no? Sí, al principio, bueno, Pilancones siempre suele abrir la temporada, ¿no? En Que Canarias, sí. se estipule por temporadas. Mi temporada lleva 5 años. Entonces, sí, suele ser siempre la primera del año. También es como un buen test de entreno para luego la Gran Canaria, ¿no? Que es la carrera de casa. Y no sé, es una carrera que también me gusta. Está ahora cerca de casa, de donde vivo. Entonces siempre la suelo hacer desde hace ya 3 años o así. Después el campeonato de Canarias en la Cronotrail Almendros en Flor, en Tejeda, que quedaste en séptimo puesto. ¿Qué tal la prueba? Porque esa sí que fue competitiva al máximo. Ahí estuvieron todas a... Sí, sí, pues ahí, bueno, venía de Pilancones, me encontré también bien. No era mi objetivo, o sea, Te habías cada apuntado caballo previamente de... sabe la pelea, la batalla que pelea, ¿no? Entonces, bueno, salí a dar lo que tenía, intentar no lesionarme, mi objetivo era la Gran Canaria. Así que, bueno, no dejo de hacer ninguna prueba por una en concreto, porque, bueno, al final luego llega el día y, bueno, pues este año me Mm. he tenido que volver a retirar y no me gustaría dejar de hacer pruebas por una en concreto, porque, por eso que digo, ¿no? Porque luego al final llega el día, no la puedes hacer y creo que me afectaría más psicológicamente dejar de haber hecho 3 que me gustan por una y luego no poder acabarla. Entonces, bueno, hago 20.000 pruebas al año, pero bueno, al final todas las disfruto, en unas me estampo, otras me salen mejor, otras peor, pero bueno, al final esto es para disfrutar y como digo siempre, hay que llegar a meta, también se llega caminando y si no, pues nos podemos retirar que no pasa nada. Bueno, y como tú acabas de decir, mientras que tú lo disfrutes, que es lo importante y eres la protagonista, pues el resto queda igual. Sí. Pilancones, esa Chrono Trail y después ya Maratón del Meridiano. O sea, es que no paraste porque esta fue el 2 de febrero, si no estoy equivocado, de este año. O sea, Ujú. fueron, creo que hubo, no sé si hubo entre la Chrono Trail y... o fueron 3 fines de semana consecutivos. Fueron 3 fines de semana seguidos, sí. Cuando me apunté al Meridiano pensé que tenía una semana en medio para recuperar un poco, pero fue un fallo que miré yo mal el calendario, no sé qué me pasó. Y ya cuando me di cuenta pues tenía las 3 seguidas, así que nada, en las 3 salimos, en las 3 llegamos. La mejor que me salió de esas 3 fue el Meridiano, sin duda alguna. Ya no solo por la posición también, que había muchísimo más nivel, ¿vale? Habían atletas, atletas de afuera
pero más que nada por las sensaciones y me dio un buen plus para salir luego con buenas sensaciones y para la Gran Canaria. Y nada, al final unas veces quedas mejor, otras peor, pero no pasa nada. Bueno, que tú lo acabas de decir, quinta clasificada y tercera por categoría, pero vamos, que quinta clasificada, pero hay que ver las cuatro primeras. Silvia Caso, que es intratable en esas distancias, o sea que, vamos, te salió la prueba perfecta. Comparado con las anteriores, que Silvia Noscar era intratable, lo estuve mirando, es que quedó a casi 20 minutos de Asara, casi nada. Sí, sí, sí. Sí, Silvia, bueno, yo la conozco, tengo la suerte de conocerla, ¿no? Y es una buena corredora también y no hay quien la coja. Entonces, bueno, también bastante contenta. El año pasado en la misma prueba me sacó 26 minutos. Este año solo me sacó un minuto. Así que bueno, en cuanto a rendimiento, pues creo que llegué mejor o quizás ya también la experiencia de un año más atrás hizo que pudiera pelearla más. También es cierto que empecé la carrera, iba novena o décima o algo así. De hecho, el speaker en uno de los puntos me lo gritaba. Y luego seguí y sí es cierto que los primeros 10, 15 kilómetros me cuestan muchísimo. Ya luego me empiezo a encontrar mucho mejor y a partir del 22 ya fui remontando y pues conseguí llegar quinta. Así que bueno, muy contenta con el rendimiento, con las sensaciones y sobre todo pues Es que tú lo acabas de decir, llegar a un minuto de Silvia Caso no es nada fácil, ¿eh? no. No, no. Pues Silvia Caso me ha dicho, no, es que hay más gente para entrevistar. Digo, sí, sí, yo no te digo que no, pero no deja de ganar. Sí, sí, la verdad que, joder, ya quisiera yo llegar a la mitad que ella. No, De no, hecho, creo que es la carrera que menos tiempo me ha sacado, o sea que súper contenta. no, y después lo que tú comentas un poco, ¿no? Es una prueba que se caracteriza por esas dos primeras subidas, nada más salir, que prácticamente llegas hasta la pista que está en la zona intermedia y después bajas hasta el siguiente punto para volver otra vez a subir ya para abandonar la zona del Golfo, que vamos, esas dos subidas es complicado gestionarlas, ¿eh? Pues eso sí que son dos verticales. Sí, la verdad que como te pases de vuelta, luego para toda la bajada, incluso la zona que es un poquillo ya más técnica, hay que guardar un poquito de piernas, ¿no? Como se suele decir, porque la última bajada se pega bastante y encima ya te empiezas a encontrar con gente de otras distancias. El camino es estrecho, tienes que ir pidiendo paso, tener bastante cuidado con los tobillos y todas las piedras que hay por el camino, pero sí, la verdad que la carrera Espectacular. hay que hacerla. Sí, sí. Lo último que has hecho ha sido el Campeonato de Canarias por la Federación de Atletismo en la Circular Extrema Villa de Moya, que has conseguido nada más y nada menos que el bronce en el campeonato en la larga, en la de 27K. Me imagino que contentísima también, ¿no? Sí, la verdad que muy contenta, sobre todo, bueno, porque ya me he recuperado de la lesión que tenía, entonces, bueno, feliz de poder llegar sobre todo a la meta sin mucho dolor. Entonces, bueno, pues me ha gustado llegar de esa manera, sobre todo para afrontar ahora la carrera del fin de semana, ¿no? Que tenía ciertas dudas de si podía llegar o no con el dolor que tenía de lo de la trans, pero bueno, llegué en Moya, no al 100%, pero bueno, digamos que a un 80%, entonces bueno, haremos la ultra y esperemos que después de tantas horas y tantos kilómetros podamos llegar también a la meta con llegar y sin dolor. Para mí estaría más que satisfecha. Justo coincidió que entrevistamos en Acantilados del Norte, es que han sido dos entrevistas por separado y eres la tercera que lo dice. Manu Merillas, que es muy escueto en sus declaraciones, pero vamos, que fue un tema de, bueno, ¿y tú qué valora, qué esperas de esta temporada? Y fue un tema, yo ya la tengo ganada porque no tengo dolor, pero Sí, así directamente, ya empiezo la temporada y no tengo dolor. Y después lo desarrollábamos un poco con él y claro, era un tema de que era tras muchos años, evidentemente después de un entrenamiento pues te puede doler algo o te puede tener algún tipo de molestia, pero era después de muchos años que llegaba sin lesiones. Y Seila Avilés, precisamente, que empezaba también aquí, bueno, ya empezó en Traje Gran Canaria, pero era la segunda prueba que hacía después de mucho tiempo. También lo mismo, ¿no? Una operación
todo lo que le ha pasado, pues llega a empezar una temporada sin molestias, pues también lo ponía en valor y eres la tercera que lo hace y yo creo que no le damos importancia ninguna, ¿no? Sí, bueno, uno a veces se enfoca más en los resultados, ¿no? En si quedas más arriba o más abajo en la tabla clasificatoria. Bueno, para el que le paguen está muy bien que se preocupe por eso, pero para nosotros que somos pobres trabajadores, ¿no? Pues con llegar y no tener molestias para ir el lunes a trabajar decentemente, yo creo que deberíamos estar más que contentos y sobre todo por poder acabar una carrera y que al final nuestra vida no es entrenar, nuestro trabajo no es entrenar, sino ir a ganarnos el pan de cada día, ¿no? Mm. Entonces, bueno, sacar tiempo para trabajar, la familia y encima entrenar, yo creo que es bastante de admirar. Y tú lo decías ahora, la lesión entiendo que la lesión es el problema que te hizo abandonar en la Classic, que ya lo tienes controlado más o menos, ¿o no? Sí, bueno, yo soy un poco laja para los médicos. Tengo que estar muriéndome para ir a uno, pero bueno, tengo la suerte que en piscina, en el club de natación, tengo un compañero que es médico, ¿no? Entonces le comenté lo que me había pasado y automáticamente me dijo que lo que tenía era una rotura de fibras y que por eso el dolor que tenía y las molestias que tenía tan fuertes, ¿no? Entonces, bueno, me mandó reposo, reposé muy poco. Seguí nadando, que no me dolía, pero sí que dejé un poquito de correr una semana para poder recuperarme. Y bueno, Moya fue un poco la prueba a ver si estaba bien o no. Y bueno, un ligero dolor que tenía, no les voy a engañar. Pero bueno, yo confío en que ya el sábado Eh, esté bien para correr. Me sorprende un montón. Haces ultra y me decías antes, esto previo a la entrevista, que no eres muy de suplementación. Pues es que no combina. No, Eh, la com- verdad que ¿Llevas bueno, algún tipo de... O sea, bueno, ¿te lo preparan? ¿Lo haces tú o no haces nada? no, como lo que me apetece. De hecho, la alimentación nunca podré estar a dieta, no entra en mis planes. Como siempre lo que me apetece, me intento cuidar un poco más por salud que por resultados deportivos, pero sí que es cierto que, bueno, si un día me apetece una hamburguesa y al día siguiente tengo una carrera, me la como, no tengo mayor problema en eso. Carga de hidratos y punto. Sí, sí. Entonces, bueno, sí que es verdad que como bastante porque al final Mm. estoy todo el día para aquí y para allá y también mi cuerpo Es me normal. demanda alimentos, pero luego en carrera lo único que utilizo pues son sales para el agua y entonces me falta comer un poquito también para Por, tener por eso te quizás lo más preguntaba, energía. porque son muchos kilómetros y claro, mm, ahora están que sí, están que sí, no, que me oye Sergio y me mata. Pero bueno, que si tantos gramos de carbohidratos que se tienen que tomar, sales que hay que incluirlas para evitar calambres, etcétera, etcétera. Que al fin y al cabo pues se están desarrollando una serie de estudios que ayudan a prevenir que puedas tener ese tipo de problemas y me sorprende que hagas ultras pero no lo tengas en cuenta, porque normalmente todo el mundo es como, porque me tengo que tomar X sales cada hora, tantos gramos de carbohidratos, al final viene todo en el gel, ¿no? Pero me tengo que tomar este gel, este otro con cafeína al final, este otro tal. No, entiendo que no lo planificas tanto, ese aspecto en Eh, concreto. no, de hecho yo salgo con barritas, que es lo que mejor me entra porque los geles no los tolero muy bien. Y con las sales en el agua. Y te puedo decir que si llevo 1 kilo en la mochila, llego con 1 kilo a meta porque comer muy poco, cojo alguna fruta en el habituallamiento o cuando el cuerpo me pide algo, pero las barritas que llevo siempre suelen llegar conmigo a la meta también. Entonces, pues nada, un poco lo que me demanda el cuerpo. Cierto es que a veces me obligo en carreras muy largas, pero lo llevo fatal. O sea que tampoco me informo porque como voy rindiendo y llego a meta, el día que me dé o que me pase algo, quizás diga, bueno, Tatiana, vamos a centrarnos un poco en esto para... Pero No, bueno, de pido disculpas momento, que me llamó la atención porque la gente que solemos entrevistar que hace ultra se fija mucho y además tú has tenido muy buenos resultados. Ahí está, de segunda en Cumbre Vieja el año pasado,
los resultados en Fuerteventura y en Marruecos, en Maratón del Sable. O sea que tienes buenos resultados, pero eso no lo tienes o no, porque también cuesta a veces comer, y que yo te entiendo, que en carreras mucho más cortas que he hecho yo, a veces me ha costado comer, no soy muy de alimentación, la verdad, en carreras. Pero me sorprende porque normalmente suelen tenerlo eso sumamente presente, vamos, como un mantra. Sí, nada, yo por esa parte No. no me preocupo. Te digo, el día que me pase algo, me dé una pájara o lo que quiera que sea, quizás ya me empiece a preocupar un poco, pero bueno, de momento voy escapando, como quien dice. No, la verdad que privilegiada en eso, ¿eh? Si no te ha dado nunca una Sí, pájara. bueno, quizás porque tengo buena carga en los días previos y ya tiro Pues, de las reservas. bueno, también es otra manera de hacerlo, oye. Bueno, y este año, bueno, ya tienes experiencia, evidentemente, el año pasado en la Ultra de Cumbre Vieja, me imagino que te encantó. Sí, el año pasado me lo pasé súper bien. Iba a terminarla porque después de lo de la trampa, pues bueno, uno se queda un poquillo ahí de esa manera, ¿no? Y salí también a terminarla, a llegar y a quitarme la espina de la tran. Y la verdad que fui encontrando a bastantes amigos durante todo el recorrido. Estaba un rato con uno hablando, otro rato con otro. Conocí a bastante gente de la península. Y la verdad que cuando me di cuenta ya estaba en el kilómetro 50. Del 50 al 54 creo que tardé más que en el resto de la carrera. O sea, esa subida después de la ermita, madre mía. Pero bueno, la verdad que súper contenta. Conocí a mucha gente, gente con la que a día de hoy todavía mantengo el contacto. Y la verdad que bueno, ¿qué más puedes esperar o quieres esperar de una carrera, ¿no? Conocer gente, llegar bien, terminarla y luego estar ahí con los compañeros, pues yo creo que al final eso es lo que nos llevamos, como dicen los viejillos, ¿no? No, y que se genera muy buen ambiente después en la misma prueba, casi todo, mucha gente que va de fuera, entonces al final pues también ese postcarrera está sumamente bien, ¿no? Sí, Y sí, la como tú verdad que luego dices, ahí... encima, como has narrado la prueba, pero es que encima quedaste segunda, ¿eh? Que parece que como has narrado la prueba ibas dando un paseo y no. No, la verdad que bueno, al final me encontraba gente, seguía luego con el otro, Sí, alguno sí, se sí, quedaba sí. atrás, otro seguía tirando de ti y la verdad que bueno, Que como se tenía disfruta al también final buenas, eso. sí, como tenía buenas sensaciones y bueno, quien me conoce y me ha visto en carrera sabe que hablo más que... Entonces, bueno, hay veces que voy demasiado jodida y no puedo, pero siempre intento pues que se te haga más ameno, ¿no? Bueno, una carrera que también con las zonas con la erupción y todo eso, que también es bastante atractiva, como dices tú, los últimos kilómetros son complicados, ¿eh? Sí, parece que esa última subida de la ermita ahí te revienta totalmente y después ya el llegar a meta y todo eso, pues se hace un poquillo largo, ¿no? Pero que te pasa en todas las carreras, yo creo que siempre, y más en una ultra, pero que es una carrera bastante disfrutona. Sí, sí, al final, bueno, después de tantos kilómetros, ¿qué es lo que no te cuesta, no? Aunque sea un simple llano o una bajada, al final el cuerpo sufre, está sometido a un esfuerzo y no creo que esté nuestro cuerpo preparado para hacer tantas cosas en poco tiempo. Entonces, bueno, al final el cansancio está ahí. Tatiana, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por atendernos. Que la disfrutes como me acabas de contar. O sea, hablando con la gente y tal, y de repente cuando me vine a dar cuenta estaba en el kilómetro 50. Ya, esa subida creo que sí te marcó, ¿eh? Ya del 50 a 54 se te quedó grabado. Sí, esa subida sí, encima me perdí justo, no me había Ok. perdido en toda la carrera y ahí tuve en una desviación, no estaba bien señalizada y eché por donde no era. Siempre cuando tengo que decidir me equivoco, Tranquila, pero yo creo que bueno, nos pasa a todos y todas, ¿eh? sí, por suerte no fue mucho, ya me gritaron los que venían detrás mía, volví para atrás y eso, te digo, esos 4 kilómetros creo que son lo peor de la carrera. Pero bueno, es una carrera que para empezar a hacer ultras está muy bien, tiene muchas zonas de correr y nada, por 4 kilómetros no vamos a dejar de hacer 70, ¿no?
Así esa que sí que se puede decir que es horrible. sí, 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 es Que- muy que- corredera y tiene muchas zonas de pisteo, también tiene subidas, pero bueno, No, y se después hacen. aparte con la erupción y la ceniza, pues también los senderos son bastante... Hay zonas técnicas, evidentemente, Ujú. pero que permite correr bastante, ¿no? Sí, sí, es una ultra rápida, o a mí me lo pareció así. Y te digo, para empezar es una buena carrera para hacer. Me imagino que por lo que me dijiste antes de Breña Alta, los paisajes te encantan. Sí, y eso que no voy mirando mucho porque siempre vas Claro. ahí al corre, corre, ¿no? Te fijas poco luego en lo de alrededor, pero siempre que se pueda hay que mirar a los lados, que al final, qué mejor regalo, ¿no? Que ver la isla de esa manera y ver esos paisajes a los que no accedes pues en coche o de otra manera. Bueno, es que me llamó la atención porque publicaron una foto de Acantilados del Norte y claro, con todos esos élites, todo el nivel, todo el estrés de la carrera, que todos quieren llegar y los de aquí que también quieren meterse un poco en eso, en esos 10 primeros o en esos 20 primeros. Y de repente salió una foto que me encantó porque era un chico que participaba en la prueba parado mirando el paisaje y la verdad que a veces dices, contra, merece la Sí, pena, sí. ¿eh? Hombre, es que acantilados tiene, yo la he corrido 3 años también y vamos, que no tiene desperdicio ningún metro de la prueba, ¿eh? O sea, esa es una carrera que los acantilados hay que mirarlos, no solo sufrirlos. No, no, yo el primer año que la hice me la habían recomendado, me habían dicho tienes que ir hace muchos años. Y la primera vez que la hice, no sé, era una bajada que era bastante, no sé por dónde era, pero vamos, que me paré y saqué el móvil. Digo, quiero una foto. Sí, sí. Sí, la verdad Y que además bueno, no salgo yo en la foto, ¿eh? O sea, ya los vídeos de la prueba hablan por sí solos, ¿no? Que el paraje por el que pasa es espectacular. muchísimas gracias por atendernos y la verdad que ha sido un auténtico placer poder entrevistarte, ¿eh? Muchas gracias a ustedes y sobre todo por esta iniciativa, ¿no? Yo creo que al final cada entrevista aporta un poquito a cada corredor. Entre nosotros, pues bueno, viendo las experiencias de uno y de otro, pues también podemos reflejarnos en la propia nuestra. Así que bueno, la iniciativa me parece estupenda y bueno, espero ayudar, aunque sea con un mínimo granito de arena, a cualquiera que esté pues empezando en este mundo o que se quiera iniciar en él. Yo creo que ha sido un granazo. La verdad que no te conocíamos y ha sido, lo dicho, ha sido un auténtico placer. Además, la predisposición para grabar el programa y todas las facilidades que nos has puesto, la verdad que muy, muy agradecido, ¿eh? Pues gracias a ustedes. Hasta aquí la entrevista de esta semana. Toda la información de deportes outdoor, sea trail, skate, deportes de montaña o atletismo, recuerda que la tienes disponible en nuestra web dementeslibresoutdoor.com. Esperamos que haya disfrutado de nuestro programa, como nosotros siempre disfrutamos haciéndolo para ti.